¿Alguna vez te has sentido perdido en tus interrogantes a Dios, esperando una respuesta en medio del caos? Si tu alma anhela comprensión, este video es un regalo para ti. Hoy vamos a conocer el emocionante viaje de un hombre que se atrevió a confrontar el silencio divino con sus dolores más profundos y descubrió una fe capaz de mover montañas. Una historia real, antigua, pero que habla directamente a nuestros corazones hoy, transformando la angustia en adoración. Quédate con nosotros hasta el final. Y antes que nada, demuestra tu amor por Dios y por este mensaje. Deja tu me gusta y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal. Estamos con la meta de llegar a los 1000 suscriptores y tu participación es fundamental. Queremos sentir tu energía. Comenta amén y desde dónde nos estás viendo. El sol que se alzaba sobre Jerusalén, ya en los años finales de aquel convulso siglo VII a.C., le parecía a Habacuc un astro cansado, su luz pálida e incapaz de disipar las sombras que se espesaban en los corazones y callejones de la ciudad. El recuerdo de los días de Josías, cuando la esperanza había barrido el polvo de los altares paganos, y la ley del Señor había resonado con claridad por las plazas, era ahora un susurro melancólico, una melodía casi olvidada bajo el ruido creciente de la iniquidad. Habacuc, un hombre cuyos hombros no pesaban tanto por los años, sino por la carga invisible de una vocación profética en tiempos sombríos, sentía la apostasía reptar de vuelta, como una serpiente venenosa buscando el calor del nido abandonado. Su rutina, antes marcada por el fervoroso estudio de los rollos sagrados y por la proclamación de una palabra que aún encontraba oídos receptivos, se había transformado en una vigilia dolorosa, un esfuerzo constante para que la desesperanza no le corroyera la fe como el orín consume el hierro. Él era una atalaya de Dios, y sus ojos veían lo que muchos elegían ignorar, lo que le hacía sentir un nudo permanente en la garganta. Recorrer las calles de Jerusalén, otrora motivo de orgullo y reverencia, se había convertido para Habacuc en un ejercicio de agonía espiritual. Cada esquina parecía exhalar el olor fétido de la injusticia, una mezcla nauseabunda del sudor de los explotados, del perfume barato de la codicia y del aliento agrio de la impunidad. Veía a los mercaderes inflando los precios de los granos mientras los pobres se consumían, sus hijos con los vientres hinchados por el hambre. Observaba a los sacerdotes, con sus vestiduras impecables, más preocupados por el brillo del oro del templo que por la miseria que se acumulaba a su puerta. Los tribunales, donde la balanza de la justicia debería inclinarse con imparcialidad, eran escenarios de confabulaciones sórdidas, donde la verdad era vendida al mejor postor y el derecho de los humildes, aplastado bajo el peso de sobornos disfrazados de regalos. Jóvenes, con el fuego de la vida en los ojos, canalizaban su energía hacia la brutalidad, sus risas crueles cortando el aire como esquirlas de vidrio, mientras los ancianos, que deberían ser fuentes de sabiduría, meneaban la cabeza con una resignación que hería a Habacuc más que cualquier insulto. Sentía la ciudad como un cuerpo enfermo, pulsando con la fiebre de la corrupción. En el silencio de sus noches, cuando el bullicio de la ciudad se adormecía, el tumulto en su interior solo se intensificaba. La imagen del Dios que había aprendido a amar y servir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el libertador de Israel que había hendido el mar y derribado murallas, parecía borrosa, distante, casi inaccesible. ¿Cómo él, el juez de toda la tierra, podía presenciar tal degradación y permanecer en aparente silencio? Hojeaba los rollos antiguos, buscando consuelo en las promesas, pero las palabras parecían flotar sin encontrar eco en la realidad brutal que lo rodeaba. La ley, otrora escudo y espada, era ahora un pergamino polvoriento para muchos, mientras la violencia y la opresión desfilaban bajo el sol, orgullosas
e impunes. Los pocos que aún osaban alzar la voz por la rectitud eran silenciados, sus súplicas perdiéndose en el viento como hojas secas. Cada gemido de un injustamente tratado, cada lágrima de un huérfano, cada acto de perversidad, era para Habacuc una nueva herida abierta en su alma, y el grito silencioso de «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué?», se convertía en una oración constante, una súplica que le arañaba la garganta. El detonante de su explosión de angustia llegó una mañana particularmente opresiva. El aire estaba pesado, cargado de una tensión palpable, como si la propia ciudad contuviera la respiración. En la plaza central, cerca de la puerta donde se cerraban los negocios y se dictaban las sentencias, Habacuc presenció una escena que cristalizó toda la podredumbre moral de Judá. Un labrador sencillo, venido del campo con el polvo del camino aún en los pies y la esperanza de vender sus escasos productos, vio su cosecha deliberadamente, destruida por un grupo de jóvenes ricos y ociosos, por pura burla. El hombre, con el rostro surcado por el sol y la desesperanza, cayó de rodillas sobre sus preciosos granos esparcidos, sus lágrimas silenciosas mezclándose con la tierra. Nadie intervino. La indiferencia de la multitud, la risa burlona de los agresores, todo aquello fue demasiado para el profeta. Sintió la sangre hervir en sus venas, una náusea subirle a la garganta. Se retiró de allí tambaleándose, subió a la pequeña terraza de su casa, el lugar de sus vigilias, y con el rostro bañado por una furia santa y un dolor indecible, se desahogó ante el Eterno. «¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Gritaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la opresión?» Los días que siguieron a su clamor estuvieron llenos de una quietud tensa. Habacuc pasaba largas horas en su terraza, los ojos barriendo el horizonte como si esperara ver la justicia divina descender de los cielos y forma de relámpago. Aquel pequeño espacio, barrido por el viento que traía los olores de la ciudad y a veces el aroma distante de los campos, se había convertido en su santuario y su torre de vigía. Allí había derramado su alma, y allí permanecía, ya no en gritos, sino en una súplica silenciosa, el cuerpo exhausto como después de una fiebre alta, el espíritu suspendido, aguardando. Pensaba que quizás Dios enviaría una señal, un profeta amigo con una palabra de consuelo, o quién sabe un sueño que le trajese algún alivio. La espera era un hilo tensado al máximo, a punto de romperse. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso y pintaba el cielo de Jerusalén con tonos de naranja y púrpura, un cambio sutil en el aire lo alertó. No era el viento usual, ni el frío que anunciaba la noche. Era una densidad diferente, una presión casi física que pareció silenciar los ruidos de la ciudad. Hasta los pájaros parecieron callar sus cantos. Habacuc sintió un escalofrío recorrerle la espina, dorsal, no de miedo, sino de una profunda y solemne expectativa. Era como si el propio tiempo dudara. Sabía, con una certeza que no venía de la razón, sino de las entrañas de su ser profético, que el silencio de Dios estaba a punto de romperse. En aquel momento, todo lo que quería era estar preparado para oír, fuera lo que fuese. Entonces, la respuesta llegó, no como un trueno que sacude las montañas, ni como una visión de ángeles en gloria, sino como una certeza arrolladora que se formó en su mente, una voz inaudible que resonó más fuerte que cualquier sonido en su espíritu. Y lo que oyó lo dejó anonadado, paralizado. El Señor le reveló que sí, estaba actuando, pero de una forma que Habacuc jamás podría haber concebido en sus peores pesadillas. Dios estaba levantando a los caldeos, aquel pueblo bárbaro e implacable del norte, conocido por su ferocidad salvaje, su sed de conquista y la crueldad con que trataban a los vencidos. Ellos, los babilonios,
cuyos caballos eran más veloces que leopardos y cuyos guerreros reían ante la muerte, serían el instrumento del juicio divino sobre Judá. Habacuc sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un frío glacial le subió por la espalda y tuvo que apoyarse en el murete de la terraza para no derrumbarse. Caldeos, aquel pueblo idólatra que hacía de su propia fuerza su Dios. ¿Cómo podría el Santo de Israel usar una nación tan terriblemente perversa para castigar a su propio pueblo? La respuesta divina era más angustiosa que el silencio. Él había esperado justicia, un correctivo que purificara a Judá, pero lo que le había sido anunciado era un cataclismo, una ola de destrucción que lo barrería todo. La perplejidad se dibujó en su rostro y un nuevo abismo de interrogantes comenzó a abrirse en su alma, más profundo y sombrío que el anterior. Sentía como si hubiera sido aplastado por un peso invisible. Los días que siguieron a aquella revelación fueron un tormento para Habacuc. El sol nacía y se ponía, pero en su alma se cernía una noche densa, sin estrellas. Apenas comía, el sueño le huía, y cuando dormitaba, era asaltado por imágenes de los caldeos, sus rostros feroces, sus espadas goteando sangre, avanzando como una plaga sobre la tierra de Judá. ¿Cómo podía el Dios eterno, cuyos ojos son demasiado puros para contemplar el mal, designar a tal nación como su látigo? La idea le roía las entrañas, una paradoja insoportable que lo mareaba. Revolvía los rollos de la ley, buscando precedentes, alguna lógica divina que se le escapara, pero todo parecía confirmar la santidad de Dios, tornando aún más incomprensible la elección de aquel instrumento brutal. Era un laberinto de angustia, y cada pensamiento lo hundía más. Finalmente, incapaz de soportar el peso de aquella contradicción, Habacuc sintió una nueva urgencia crecer en su pecho. No era rebelión, lo sabía en su interior, sino una necesidad desesperada de entender, de no permitir que su fe naufragara en aquel mar de perplejidad. Recordó las palabras: «Me pondré en mi torre de vigía». Para él no era solo una metáfora, había un lugar, un rincón aislado en el muro de la ciudad, o quizás la propia terraza de su casa, convertida en un puesto de observación espiritual, a donde se retiraría. Allí se presentaría nuevamente ante el Altísimo, no como un acusador, sino como un siervo afligido que busca la luz de su Señor. Necesitaba más, necesitaba algo que tuviera sentido para su corazón fiel, aunque sacudido. La decisión le trajo un soplo de resolución en medio del caos interno. Así, con el corazón palpitando entre el temor y una obstinada esperanza, Habacuc se preparó, ayunó, purificó sus pensamientos lo máximo que pudo, intentando aquietar la tempestad interna para poder oír la voz divina, si acaso venía. Entonces, en su puesto de vigía, con la ciudad extendiéndose abajo y el vasto cielo arriba, derramó su segunda queja. «No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, Santo mío, no moriremos», comenzó, reafirmando su fe en la perennidad de Dios y en la alianza con su pueblo. «Oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para corrección. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver la opresión. ¿Por qué, pues, toleras a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío devora al que es más justo que él?» Dichas las palabras, un silencio profundo envolvió a Habacuc, un silencio que parecía resonar la propia vastedad del cielo. Había expuesto su alma una vez más, la herida de su incomprensión latiendo ante el Creador. Ahora solo quedaba esperar. La tensión era casi palpable, una mezcla de miedo a la respuesta que pudiera venir o a la ausencia de ella, y una obstinada brizna de confianza en que el Dios de Israel no lo dejaría en aquella oscuridad.
Se sentía pequeño, vulnerable, como un grano de arena ante la inmensidad del desierto, pero su pregunta flotaba en el aire, sincera, dolorosa, buscando el rostro de aquel que, él creía, era la propia justicia. Se quedaría allí, observando, esperando, hasta que el Señor le hablara de nuevo o hasta que sus fuerzas se desvanecieran. Habacuc permaneció en su vigilia, el cuerpo tenso, el espíritu atento. Los días se arrastraron, cada uno una miniatura de la eternidad, y la duda, como una sombra persistente, intentaba insinuarse en sus pensamientos. Pero él la repelía, aferrándose al recuerdo de la presencia divina que ya había experimentado. Entonces, cuando el alba de un nuevo día teñía el cielo con promesas inciertas, sintió de nuevo aquella presencia inconfundible. Esta vez no vino con el peso abrumador de la primera respuesta, sino con una claridad solemne, una autoridad que aquietaba cualquier cuestionamiento. Una instrucción precisa e imperativa resonó en su alma. Escribe la visión y grábala en tablas, para que pueda leerla el que pase corriendo. Entendió inmediatamente la urgencia y la importancia perenne del mensaje que estaba a punto de recibir. No era solo para él, sino para generaciones. Y entonces, en el meollo de la revelación, una frase emergió, simple, pero con el peso de un fundamento eterno. He aquí el soberbio. Su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Estas palabras se posaron en el espíritu de Habacuc como la primera gota de lluvia en tierra sedienta. Fe, no entendimiento completo, no la ausencia de dolor, no la reversión inmediata de la injusticia, sino fe, confianza en la rectitud y el poder de Dios, aun cuando las circunstancias gritaran lo contrario. Sintió un atisbo de un camino a través del caos, una senda estrecha y empinada, pero que conducía a la vida. Era un principio que trascendía la crisis inminente, un ancla para el alma en cualquier tempestad. En aquel instante percibió que Dios le estaba ofreciendo más que una explicación. Le estaba ofreciendo un modo de subsistir. Luego, como truenos lejanos acercándose, la voz divina comenzó a desvelar el destino de los opresores. 5 ayes fueron pronunciados contra los caldeos, cada uno como un martillazo en la estructura de su poder arrogante. Ay del que acumula lo que no es suyo, sobrecargándose de prendas. Ay del que obtiene ganancias injustas para su casa, para poner su nido en alto, a fin de librarse del poder del mal. Ay del que edifica la ciudad con sangre y funda la ciudad con iniquidad. Ay del que da de beber a su compañero, mezclando en la bebida su furor para contemplarle la desnudez. Ay del que dice al palo, despierta, y a la piedra muda, levántate. Habacuc oía, y un temor reverente lo invadía al percibir la minuciosidad de la justicia divina que no dejaría impune la maldad de los propios instrumentos que usaba. A medida que las palabras de juicio contra los babilonios resonaban en su mente, una nueva perspectiva comenzaba a formarse. La justicia de Dios, comprendía ahora, era como un río vasto y profundo, con corrientes que se movían en direcciones que él no podía prever inicialmente. Los caldeos serían, sí, el flagelo de Judá, pero su triunfo sería temporal, y su propia crueldad e idolatría sellarían su condena. Dios no era connivente con el mal de ellos. Él lo usaría y después lo juzgaría con la misma rectitud. Un nudo de angustia pareció aflojarse en su pecho, no porque el dolor del juicio sobre su pueblo disminuyera, sino porque la santidad y la soberanía de Dios se reafirmaban de una manera asombrosa y al mismo tiempo reconfortante. Aún no veía el cuadro completo, pero la luz de la fe comenzaba a disipar parte de la oscuridad. Entonces, como un sello final sobre toda la revelación, una declaración resonó, no solo en la mente de Habacuc, sino pareciendo reverberar por la propia estructura de la creación.
Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Estas palabras descendieron sobre el profeta con un peso y una majestad que silenciaron instantáneamente el tumulto de su alma. No había más espacio para argumentos, para porqués o peros. Era la afirmación definitiva de la soberanía absoluta de Dios, un recordatorio de que, mientras los imperios de la tierra se agitaban en su furia y los hombres tejían sus planes complejos, el Eterno permanecía entronizado, sereno y en control absoluto de todas las cosas. Ante esta verdad arrolladora, cualquier cuestionamiento humano perdía su urgencia, su aparente importancia. Un profundo asombro se apoderó de Habacuc. Era como si, después de una larga y ardua escalada por entre rocas y precipicios, finalmente alcanzara la cumbre de una montaña inmensa y desde allí pudiera contemplar la vastedad del mundo bajo una nueva luz. Las cuestiones que tanto lo habían afligido no desaparecieron por completo, pero fueron redimensionadas, puestas en su debida perspectiva ante la grandeza insondable del Creador. La angustia que lo sofocaba dio paso a una reverencia que lo llenaba por completo. Sintió, más que entendió, que estaba en presencia de un misterio sagrado, de un poder y una sabiduría que trascendían infinitamente su capacidad de comprensión. Y en ese reconocimiento había una extraña y profunda paz. El silencio que se instaló en Habacuc no era el silencio de la desesperación o de la resignación amarga. Era, más bien, el silencio de la adoración, de aquel que finalmente percibe que la única respuesta adecuada ante el Todopoderoso es la quietud reverente. Su cuerpo, antes tenso por la contienda espiritual, se relajó. Su mente, antes febril en la búsqueda de explicaciones, se aquietó. La realidad del juicio, inminente sobre Judá, la brutalidad de los caldeos, nada de eso había cambiado. El mundo seguía siendo un lugar peligroso y confuso, pero algo fundamental se había transformado dentro de él. Ya no se veía como un litigante ante un juez reacio, sino como un siervo ante un rey cuya sabiduría y justicia, aunque insondables, eran incuestionables. Esa quietud interior comenzó a operar una transformación sutil, pero poderosa, en su ser. La comprensión intelectual de las respuestas de Dios aún era parcial, fragmentada, pero una certeza más profunda, nacida de la experiencia de su santidad, comenzaba a arraigarse. Percibió que la verdadera paz no residía en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las posee. La soberanía de Dios no era una doctrina fría, sino una realidad viva y palpitante que ahora sostenía su alma. El miedo al futuro no se había disipado por completo, pero estaba siendo envuelto por una confianza creciente. El profeta que antes clamaba en agonía, ahora se preparaba en silencio para un nuevo tipo de expresión, una que brotaría no del dolor, sino de la contemplación de la gloria divina. Y, de aquel silencio preñado de significado, brotó una canción, no una melodía de lamento, sino un salmo vibrante, una oración que se elevaba como incienso. Oh Señor, he oído tu fama, tiemblo ante tus obras, oh Señor. Comenzó la voz embargada por la emoción. Recordó los hechos portentosos del Altísimo. Dios viniendo de Temán, el santo del monte Parán, su gloria cubriendo los cielos, la tierra llena de su alabanza, imágenes de pestilencia marchando delante de él, rayos de luz centelleando de sus manos, montañas deshaciéndose, naciones inclinándose. Cantó al Dios que había marchado para salvar a su pueblo, para aplastar al opresor. Y en medio de este recuerdo de la temible majestad divina, un anhelo profundo surgió. Realiza de nuevo en nuestros días las mismas obras, hazlas conocer en nuestro tiempo, en tu ira, acuérdate de la misericordia. Mientras las palabras de alabanza y súplica fluían,
Habacuc sentía su cuerpo reaccionar a la intensidad de la presencia y de la revelación divinas. Un temblor recorría sus miembros, sus labios hormigueaban, y un escalofrío reverente parecía penetrar hasta la médula de sus huesos, como si la propia santidad de Dios lo estuviera deshaciendo y rehaciendo. El temor del juicio venidero, la visión de la destrucción que se abatiría sobre Judá, no lo había abandonado por completo. Era una realidad sombría que no podía ignorar. Sin embargo, este miedo ahora estaba entrelazado con una confianza resuelta en la soberanía y el propósito final de Dios. Aceptaba que no comprendía todos los caminos del Señor, pero su alma se aferraba a la certeza de que, incluso en la tempestad, el conductor del universo era justo y bueno. Entonces, elevando su voz en un crescendo de fe que desafiaba toda lógica humana y toda la desolación que se avecinaba, Habacuc pronunció su declaración inmortal. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Pintó el cuadro de la escasez absoluta, de la pérdida total de todo lo que significaba seguridad y sustento terrenal. Era la imagen del colapso, del fin de un mundo. Pero, en vez de sucumbir a la desesperación, remató con una convicción que parecía hacer temblar los propios cielos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Su alegría ya no estaba anclada en las circunstancias, sino en el propio Dios. Con esta certeza inquebrantable, Habacuc concluyó su cántico, su viaje de la angustia a la adoración. Jehová el Señor es mi fortaleza, afirmó, y esa verdad resonó dentro de él como el más puro bronce, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El profeta, que había iniciado su diálogo con Dios, doblegado bajo el peso de la injusticia del mundo, ahora se sentía erguido, capacitado para caminar con firmeza y dignidad, incluso sobre los escombros de sus expectativas y en medio de la oscuridad del juicio. No tenía todas las respuestas, y el futuro de Judá permanecía incierto y amenazador, pero había encontrado algo infinitamente mayor, la presencia sustentadora de un Dios en quien podía confiar ciegamente. Y eso, él sabía, era más que suficiente. Qué testimonio increíble de cómo la fe, incluso nacida en la duda, puede levantarnos y darnos esperanza, ¿verdad? El viaje de este hombre es la prueba de que Dios escucha hasta nuestros cuestionamientos más afligidos. Si este mensaje tocó tu corazón y renovó tus fuerzas, te pedimos con cariño, deja tu me gusta para ayudarnos a alcanzar más vidas, y si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete ahora mismo. Estamos con la meta de llegar a los 1000 suscriptores y cada uno de ustedes es esencial para llevar más palabras de fe y consuelo. Comparte esta bendición con alguien especial. Que la paz de Dios te acompañe y nos vemos en el próximo video.